Buenas noches. Estábamos mirando hace 8 días, y permítame repetirle el pasaje, en Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces Jesús, nuestro Señor, hace esta clase de cosas sin pedirle permiso a nadie. El Señor Jesús no le pide permiso absolutamente a nadie para llegar a su vida. La famosa oración de fe que nosotros hacemos es un infantil intento nuestro de pensar que le permitimos a Dios ingresar a nuestra vida como si nosotros pudiésemos darle permiso a nuestro Creador, y Él, como es Dios, puede hacer lo que le dé su divina voluntad. Entonces, el asunto acá va más allá. Nuestro Señor está allí en esa sinagoga, acaba de colocar en su sitio al hipócrita líder de esa sinagoga, que había hecho de las normas humanas algo más allá de lo que las Sagradas Escrituras decían. Entonces, creía respetar el día de reposo, pero se había olvidado de que el día de reposo había sido hecho por el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y colocábamos también ejemplos que en nuestras vidas pueden ocurrir para dar una ilustración sobre eso. Es como ese mueble que tú tienes en la sala, forrado en plástico, pero que nadie se puede sentar, y entonces honras más el mueble que a la visita que llega y la sientas en las sillas duras. Honras los muebles en vez de la visita que llega. O esa vajilla que te regaló tu mamá, porque a ella se la había dado la abuela, y a ella la tatarabuela, y a ella la tatarabuela, y nadie la ha usado durante generaciones, y a tu familia, que es la importante, tus hijos, tu esposa, tu esposo, le sirves en la de diario, que porque esa vajilla es intocable. Y así muchas cosas. El marido que no permite que sus hijos coman algo en el carro porque se lo llenan de harinas, y resultas honrando más el carro que a tus hijos. ¿Por qué no mira al de lado y dígale: ay, ay, ay? Más bien cómprese una neverita para cargar ahí todas las cosas que se le pueden regar, y así el carro sigue sirviéndole a la familia y no la familia al carro. Creo que mejor voy a seguir. Estando allí en la sinagoga, dice la Escritura, el Señor Jesús no paró ahí y dijo: el Señor Jesús, hermoso, al ver el regocijo que procedía de la gente, que se sentía libre de una camisa de fuerza al ir a ese templo, a ese lugar, a esa sinagoga, le dice a la multitud que había allí, a los asistentes: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé?
A ver cómo les explico para que lo entiendan, parece decir el Señor. Lucas usa el término reino de Dios. Mateo en su evangelio usa el término reino de los cielos. Y pareciera ser como que nuestro Señor por fin, en este capítulo 13, va a entrar en materia. Cuando el Señor Jesús habla, le dice a la gente en el Evangelio de Marcos, el reino de los cielos se ha acercado. Él viene a mostrarnos algo que usted y yo no conocemos, que los de hace 2000 años no conocían, el reino de Dios. El cuadrito del principal de la sinagoga era muy chiquito, su sinagoga, los muebles de su sinagoga, los pasillos de su sinagoga, las ofrendas de su sinagoga, la rigidez de su sinagoga. Y el Señor Jesús viene a hablarnos del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Qué es eso? Hoy en día recibimos muchas prédicas y enseñanzas aparentemente bíblicas, pero lo que nos enseñan es un formato religioso, denominacional, para no hablar de otras religiones. Nos hacen como hinchas de un equipo cuando nos matriculan en unos estatutos o parámetros de hombres, pero el Señor Jesús viene a hablar del reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Hay personas que se aburren, se hartan y con justa razón de los mandamientos de hombres y entonces su alma lo que les pide es libertad y solo la encuentran en el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús, mirando esa multitud, esa mujer que acaba de sanar, 18 años encorvada como un garfio, ahora está recta y alabando y adorando a Dios, ha puesto al principal de la sinagoga en su lugar. Si puso a los del templo de Jerusalén en su lugar, el majestuoso templo, que después sus discípulos en Mateo 24 le iban a mostrar como algo grandioso, cuando esparció las mesas de los cambistas, sus finanzas, y soltó los animales que allí vendían, no iba a colocar en la sinagoga de provincia a la gente en su lugar. Claro que sí, el Señor Jesús lo puede hacer. Y empieza a hablar del reino de Dios, empieza a hablar del reino de los cielos, pero entonces lo hace con mucho tacto, con mucho cuidado. ¿Y con qué lo compararé? Casi que es como diciendo, vengo de la eternidad, he estado en la eternidad con mi Padre, he estado en la eternidad con el Espíritu Santo, he estado en la eternidad y allí creamos a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a los arcángeles, tenemos el universo completo que hemos creado. ¿Yo cómo le explico a estas personas el reino de Dios? Ha estado 30 años pensando cómo ilustrarle el reino de Dios a esta gente humana, nacida bajo pecado y que comete pecados, esclava de la religión. ¿Y con qué lo compararé? Para que les quede bien claro. Y comienza con parábolas como esta. Es semejante al grano de mostaza. El Señor Jesús usa palabras del único lenguaje que conocemos, el terrenal, para ilustrarnos cosas celestiales. El lenguaje terrenal que conocemos va a tener que ser usado de una manera estratégica por el Señor para que podamos abordar verdades espirituales. Vivimos día a día en lo carnal, en lo temporal. Vivimos día a día formateados por el sistema caído. No hablemos solamente del asunto religioso que ocurrió allá en la sinagoga. Nos levantamos a trabajar para poder comer y comemos para poder trabajar. Y así el lunes, y así el martes, y así el miércoles, y así el jueves, y así el viernes, y así el sábado, y así el domingo. Y las 4 semanas del mes, y los 12 meses del año, y multiplica los años que llevas de vida, 70, 60, 50, 40, 30,
¿Recuerdas cuando eras pequeño, cuando eras niño, cuando soñabas que las cosas eran distintas y te das un golpe con la bruta realidad del sistema caído y empiezas a correr en esa rueda hámster de el preocuparte por el vestir, por el comer, por el día a día? ¿No te has detenido a pensar alguna vez? ¿Es posible que yo haya venido a la vida solo a pagar cuentas, a mirar facturas, ciclos de arrendamiento, de cuotas, de pagos, a reclamar una quincena, una década? O si eres empresario, a ver cómo sudas la nómina de los de tu empresa. Y los hijos, ver a su papá salir todos los días y a su mamá a buscar para después ir al supermercado y llenar una despensa y una nevera y cocinar y comer y volver a cocinar. Harto, completamente harto. Y entonces vimos eso a nuestros padres y les estamos enseñando eso a nuestros hijos, y el Señor dice, es semejante al grano de mostaza. Como hay tanta ausencia de lenguaje espiritual en la raza humana, entonces Dios usa ese lenguaje común y emplea analogías para describirnos lo indescriptible. Va a colocar en palabras de lo que medianamente conocemos para explicarnos lo que ni en las curvas nos imaginamos. Lucas entonces está narrándonos. Y además el Señor usa el método de la repetición. Por eso los evangelios, algunos estudiosos los llaman sinópticos, porque en un tema que toca acá, lo toca el otro allá, y es que el Espíritu Santo usa el medio de la repetición. Repetir está bien, lo importante es repetir cosas de sabiduría. Me dice, es semejante al grano de mostaza. No está diciendo que es como un grano de mostaza. Esta mostaza nos va a representar el crecimiento externo en una persona cuando es alcanzada por el reino de Dios. Todos los actos externos de una persona, hombre o mujer, joven o viejo, ignorante o educado, todos los actos de esa persona van a ser permeados por el reino de Dios. Porque el reino de Dios nos hace sus representantes, no deja absolutamente nada de nuestra vida a la deriva, te hace un embajador. Es semejante al grano de mostaza. No es la más pequeña de las semillas el grano de mostaza, ¿sabe? Hay más pequeñas. Pero el Señor Jesús nos quiere mostrar que el reino es semejante cuando llega a la vida de un ser humano caído como usted y como yo, acostumbrado a ese rol que les acabo de describir y que me da pereza repetir. Y entonces uno que estaba obnubilado por ese sistema caído y pensaba que en eso consistía la vida, te llega así, pequeñito, como un grano de mostaza, y se incrusta en ti, te llega. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Trae ejemplos sencillos como el campo. Apto entonces este evangelio para campesinos, cuanto más para ilustres letrados como cada uno de ustedes. Nos ilustra cosas del reino. Y es que cuando Dios llega a tu vida, porque no eres tú el que llega a Dios, no somos tan inteligentes como para decir en una mañana levantarnos y decir, hombre, yo como que necesito de Dios. ¿Sí? Hay excepciones, tal vez. Y por lo general no llegamos a las buenas, llegamos a las malas. Una persona rebosante de salud con un hogar estupendo, envidiable, lleno de finanzas, mejor dicho, del banco, lo llaman para que saque la plata de tanta que tiene.
No se levanta un día diciendo, lo único que a mí me falta es como conocer de Dios. No, 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 no. Tiene que sembrar el Espíritu Santo el reino en ti, porque de otra manera no lo vamos a buscar. No somos tan sabios o tan inteligentes. Que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Y qué pasa? Dice, y creció y se hizo árbol grande. El crecimiento entonces empieza. Es lento, pero seguro. Mire, lo ilustro jocosamente así. Cuando Dios llega a tu vida, Dios empieza contigo, sigue contigo y acaba contigo. Te deja irreconocible. Exteriormente eres el mismo caparazón, pero todo tu sistema cambia. La forma en cómo aprecias y ves la vida, cómo aprendes a distinguir entre lo temporal y lo eterno. Y te tengo una noticia terrible. Si llevas muchos años en esto y no has cambiado, es porque posiblemente el Señor no te ha tocado. Tal vez fuiste ganado o ganada en una campaña en la cual te hicieron vibrar emocionalmente, pero no te llegaron espiritualmente. Y entonces te fuiste con la multitud y te sentaste en esa banca, pero no te entran las cosas del reino. Tienes religión, te has empezado a manejar bien, ya no haces muchas cosas groseras como antes, pero no manifiestas el reino como tal, no tienes conversaciones de la vida eterna, todo gira en torno del ataúd hacia acá, a lo temporal. Si estás con gente de tu colegio, hablas de las cosas del colegio, de lo que le enseñan a tus niños en el colegio. Si estás con los de las oficinas, hablas de lo que hablan allá en la oficina. Si estás haciendo un negocio, solo hablas eso. Pero cuando el reino te ha tocado, tus conversaciones cambian completamente. Y creció y se hizo grande, árbol grande. Entonces ya nada que ver con la semilla sembrada. Este árbol del cual habla acá la Escritura, o una gran hortaliza como se habla en otro evangelio, es más o menos de 3 metros de altura. Y empezó con una semillita pequeñita, 3 metros de altura. Es considerable para hacer una hortaliza. Y entonces, ¿qué ocurre? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Lo hicieron su vivienda. Cuando eres un hombre o una mujer, pensemos de fe, porque eso es el reino en una de sus áreas. Es fe, a esto se llega por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no estamos hablando del pensamiento positivo que te dice, bueno, es pues la fe, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces usted quiere tener una finca, imagínese la finca, haga cuadritos de la finca, pinte proyectos de la finca, póngalos en el espejo para que usted sueñe con la finca, proyéctese, porque ahora no la ve, pero la va a ver. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en el reino se vive por fe y no por vista, porque todo lo que nosotros ahora creemos, la gran mayoría de cosas no las hemos visto. Te estoy hablando de la vida eterna. Te estoy hablando de tener un cuerpo nuevo después de que fallezcas o cuando el Señor venga y seas transformado. Es que nada tiene que ver, tócate, nada tiene que ver este cuerpo con el que vamos a recibir. Estamos hablando de vivir la eternidad con Dios. Estamos hablando de que somos una familia para la eternidad. Deberías cambiar, si no lo has hecho, tu manera de relacionarte con los que estás viendo acá en esta congregación. Son tus hermanos para la eternidad. Es posible que si la otra familia que tenemos biológica no alcanza a llegar a los pies del Señor, escuche bien, no los vayamos a ver en la eternidad. Esta es tu familia. Y entonces empezamos a vivir como personas maduras que leen las Sagradas Escrituras, dejando que las Sagradas Escrituras sean las que lo impresionen a uno y no el que uno con sus caprichos vaya a tratar de transformar las Sagradas Escrituras. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas.
te haces fuerte en fe, te haces un hombre, una mujer de reino. Eres una persona a la cual las circunstancias las pueden golpear, claro. Dice la Escritura que el que construye su casa sobre esta roca que es el reino, vendrán los vientos y golpearán contra esa casa, vendrán las lluvias y golpearán contra esa casa, vendrán los torrentes y golpearán contra esa casa, pero no caerá. Totalmente diferente al que oye estas palabras y no las hace, las compara a una persona insensata que construye su casa sobre la arena. Y entonces vienen las mismas circunstancias de este mundo caído contra esa casa y cae. Y es grande su ruina. Y el Señor Jesús usa esa comparación allá en el Evangelio de Mateo para decir que el que oye sus palabras y no las hace, no podrá entonces ser como un árbol de mostaza crecido y maduro, al cual vienen las aves y hacen en sus ramas la vivienda. Entonces el reino tiene el más pequeño de los comienzos, pero llega a ser tan grande que se convierte en vivienda aún para los seres humanos que hay a tu alrededor. Así como el árbol de mostaza lo es para las aves. El reino, wow. ¿Cómo así que yo puedo anidar en él? Porque el Señor Jesús dijo, ¿a qué le compararé? ¿Con qué se los ilustro? El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto y creció hasta ser un gran árbol. Y entonces ya tú ves lo que no veías. Por fe andamos, no por vista, dice el apóstol Pablo. Y empiezas a ver el mundo espiritual que es el real. Entonces, el reino de Dios a primera vista puede parecer insignificante. Pero cuando nos adentramos, ¡wow!, vemos que es inconmensurable, es enorme, es gigante, es poderoso, es infinito. Nada ni nadie lo puede derribar. Un hombre o una mujer de reino, una joven de reino, un muchacho de reino se distingue entre los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque el reino se ha metido en él y lo ha metido en él. No hay nada imposible para el que cree, dice algún pasaje. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y el Señor continúa porque necesita que esto quede bien claro. Y volvió a decir, recuerden, está ahí en la sinagoga, el principal de la sinagoga, bien regañadito, está en su lugar. La mujer está feliz, alabando a Dios. Y lo que le quiere decir el Señor a esa mujer es algo más que haberte sanado. Tu sanidad física, ok, no hay ningún problema. Pero quiero hablarte de por qué ha sido tocada. A los que se regocijaban porque había puesto a aquel hombre en su lugar, les está diciendo, yo no vine a regañar gente, yo fue a pescar gente. A ese lo puse en su lugar, pero ustedes quiero enseñarles el lugar de ustedes. Se llama el reino, mi reino y su justicia. Y volví a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Diga conmigo, el reino de Dios. ¿Por qué a ti no te llama la atención el reino? ¿Por qué lo ves como algo tedioso venir acá a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué al abrir tu Biblia, si es que la abres, no te atrae la lectura? ¿Por qué si la lees entonces no la entiendes y no la captas y no le sacas el jugo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez el reino de Dios no ha sido sembrado en ti. ¿Tienes religión? ¿Estás tratando de seguir a tus padres porque sí lo han visto? ¿O estás tratando de seguir a tus hijos porque sí han visto el reino? Pero es que el reino solo es para aquellos en los cuales el Señor lo siembra. No existe porque lo sembró en ti, lo siembra en ti porque existe y te ha escogido para eso. Esa es una gran diferencia. ¿A qué comparar el reino de Dios? Y entonces trae un ejemplo de repostería. Es semejante a la levadura. Así como el grano de mostaza
que se convierte en árbol grande, representa nuestro crecimiento exterior, permítame usarlo así. Esto de la levadura representa nuestro crecimiento interior. Porque el reino de Dios también te afecta tu sistema de pensamientos. No estamos hablando solo del comportamiento, que este cuerpo ya no lo ofrecemos para lo que antes lo ofrecíamos, para los vicios y todas las cosas a las que el sistema caído nos tenía esclavos. No, es algo más, es que cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar, ya no tienes el mismo sistema de pensamientos. En vez de ver un problema, ves una oportunidad. Mientras que antes, en cada oportunidad veías un problema. Y no te estoy hablando de ser positivo, te estoy hablando de que uno se enfrenta a las situaciones de la vida y se da cuenta de que si realmente cree que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Y si realmente crees en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios, en que Él es todopoderoso y que Él no solamente supo que ibas a nacer, sino también en qué forma vas a morir y cómo te vas a encontrar con Él en la eternidad, entonces los afanes de la vida terminan. O sea, yo no estoy... ¿Has escuchado eso cuando vas a los velorios y hablan de la personita que está allí, o mejor dicho, del cuerpo que está allí, porque la personita ya no está, dicen... descansó. Porque si fue una enfermedad tortuosa, dicen, descansó la señora, llevaba años postrada en eso. O si tenía algunas situaciones familiares de esas complicadas que se dan por el solo hecho de tener familia, decía, menos mal descansó, wow, descansó. Y por dentro dice, descansamos de él. No. Cuando llegamos a Cristo y Él nos permite estar en Él, ahí descansamos. No es que tengamos paz después de la tormenta, es que tenemos paz en medio de las tormentas. Y entonces no vamos a ser el alma que grita si algo nos asusta o que ríe si algo nos agrada. El mismo y la misma. En el fruto de Dios. Es semejante a la levadura. Representa entonces esta levadura el crecimiento interno de las personas que son alcanzadas por el reino de Dios, porque el reino es el que lo alcanza a uno. En cualquier situación. Pablo venía con cartas de los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos, a la gente del reino. Y la luz lo derriba y la voz le habla y es capturado para el reino. El Señor Jesús no le dijo, Saulo, venga, usted me quisiera recibir como su único y suficiente Salvador. Recíbame. Que necesito a alguien que me escriba unas epístolas. Hágale, si no quedo varado. ¿No ve que Pedro no sabe escribir bien? No. ¡Pah! Le llegó. No me han escogido ustedes a mí, los he escogido yo a ustedes, le dice a los 12 apóstoles. Una noche se pasó hablando, orando con el Padre, escogiéndolos. Pedro, sí. Usted jamás hubiera escogido a Pedro para su equipo, menos un Judas, menos un Tomás. ¿Cuál de todos peor? Si esto es de los que la Escritura habla, la calidad de discípulos, ¿cómo será de los que no se dice nada? De Matías, por ejemplo, ¿cómo sería? Pero los escogió. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, a cada uno de los que estamos acá. No lo escogiste, tú no lo estabas buscando, fui hallado de los que no me buscaban. Es semejante a la levadura. Y entonces el ejemplo, como es de repostero, dice que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Cada medida de harina de estas de las que hay acá consistía en 13 kilos cada uno, 39 kilos de harina. Y entonces toma el poco de levadura, la pizca de levadura y ¡fum!, la mete, la esconde, la introduce allá en la mesa.
Y entonces el reino de Dios trabaja de adentro hacia afuera. Es un trabajo silencioso, como el de la bebé o el bebé que está en el vientre de una mamá. Ahí llegó el espermatozoide, te fecunda y empieza un proceso. Al principio no se te nota, pero van pasando los días y los meses hasta que ¡pah!, explota vida, sale de ti. Pero si ese es un ejemplo natural, ahora imagínese lo que el Señor Jesús está tratando de enseñarnos con este ejemplo espiritual. Y el asunto con esta levadura, la del reino, con la que está comparando el Señor Jesús, porque tenía que ilustrarnos con palabras humanas las cosas divinas, hasta que todo hubo fermentado. Cuando el Señor, mire mi hermano, cuando el Señor llegue a usted, olvídese, ya no tiene escapatoria. Así se quiera salir, no puede. Aquí no hay toalla para tirar, no hay para dónde correr. Parece que el salmista lo intentó y decía, si me fuera para allá, allá estás. Si me fuera para allá, allá estás. Si me escondiera en lo profundo, ahí llegas. Si fuese a lo alto, allí estarías. Toma desde tu interior y entonces se empieza a transformar hasta tus pensamientos más recónditos. Serán escudriñados por los principios del reino. John, ¿dónde hallo los principios del reino? En las Sagradas Escrituras. Es necesario renovar nuestro entendimiento con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras, el Señor las dejó, como lo que estamos haciendo ahora, para que las destapemos y entendamos qué es su reino. A un hombre que estaba hablando con él alguna vez, el Señor Jesús se queda mirando y le dice, no estás lejos del reino. Sí, el tipo estaba que le pegaba. A Nicodemo, el gran religioso, le dice, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo ni puede ver el reino, ni puede entrar. Nacer de nuevo, maravilloso. Que uno tenga grabado en su espíritu la palabra de Dios. Y entonces, hasta las cosas más sencillas, tú las pasas por el sedazo del reino. Aquellos que procedemos al pecado sin ningún empacho, sin ningún freno, es falta de conocimiento del reino. Pero qué bueno es poder también agradar a nuestro Padre conociendo lo que Él quiere de aquellos a los que al reino ha llamado. Entonces, ¿no le parece a usted muy interesante, mi amigo? ¿No le parece a usted muy interesante, mi amiga, que estando hace 2000 años el Señor Jesús en una sinagoga diga, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿Sabe? El tercer cielo queda por allá. Eso es lejísimos. No hay avión que llegue allá, no hay cohete que llegue allá. Este señor que está haciendo los viajes interestelares no va a llegar allá, porque eso queda muy lejos. O sea, físicamente eso no nos da. Llegamos allá. Entonces lo que quiero decirte, ¿usted cree que el Señor se va a pegar ese viaje desde por allá? Manda profetas, mandó no sé cuántos profetas, en estos días los enumeramos, mandó a Jeremías, mandó a Ezequiel, mandó a Isaías, mandó a Miqueas, mandó a Jonás, mandó a Nahum, mandó a toda esa gente. Luego manda ángeles.
como hace un rey. Él primero manda emisarios a ver cómo está la carretera, cómo está todo. Y llega él. ¿Usted cree que va a llegar aquí a hablar bobadas? Pues como cualquier otro. Por encumbrado que sea el filósofo que usted haya seguido hasta acá. Por buena gente que sea la clase de personas que saca la religión donde usted se haya metido. Que se haya pegado ese viaje para venir a hablar estupidez. No, cuando él llegue y dice, hombre, ¿a qué comparar el reino de Dios? Yo inmediatamente tengo que poner atención. ¿Quién está hablando? Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, todo ese. Y que me diga que es semejante al grano de mostaza. Hombre, yo le tengo que sacar tiempo a eso, a pensarlo. Yo no es que es muy sencillo, es que de lo sencillo, ¿ha visto usted que por la sencilla no se preocupa? La moneda de 50, la moneda de... No. Si a usted le cae una moneda de 50, no se agacha. Pero si cae un billete de esos verdecitos, sí se agacha, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús está hablando, aunque parezcan cosas sencillas, no se las pierda, que Él está hablando de profundidades, que si Él nos hablara en el léxico del cielo, en el léxico realmente que se maneja en el reino, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos sus servidores, ni lo entendemos porque nuestro lenguaje humano no alcanza para eso. Y nos hace tan orgullosos el sistema caído, imagínate. Nace uno bien impotente porque no hay ser más indefenso que un ser humano recién nacido, lo que hagan con él. Lo que hagan con él. Y vamos creciendo en orgullo. Y pasamos por la guardería y llegamos al colegio y de pronto ya estamos en la universidad y no, pues, lumbreras. Y de alguna manera el sistema caído nos enseña a desechar a Dios, así como si estuviéramos espantando una mosca. ¡Qué ridículo! Y después hay que hacer unas grandes estrategias para poderte tocar siquiera con algo del reino. No, olvídate. El reino de Dios no está en promoción. El reino de Dios es como esas tiendas caras que cuando salen a promoción, lo de millón queda 999,000. El precio sigue siendo el mismo. Los sacrificios que hay que hacer siguen siendo los mismos. Pero a mí me parece tan impresionante que Dios se haya tomado el trabajo. Mire, a uno que no le para bolas nadie. O sea, Pablo se paró frente a la congregación de Corinto y se quedó mirándolos y dijo, definitivamente aquí no hay ningún ilustre entre ustedes. O sea, más sencillos que la misma sencillez. Y a estos que no nos para bolas nadie, Dios sí. A usted lo descarta su grupo de amigos, su grupo de lo que sea, los de su estrato cuando tiene un fracaso, los de su religión cuando empieza a pensar diferente. Pero Dios, y te incrusta el reino. Y te entra. Yo no sé por dónde le entra a uno, pero le entra. Y empieza eso desde adentro a crecer. Y tú empiezas a ver cosas que jamás habías visto. Y te interesas en la bendita palabra, no porque eres muy inteligente, sino porque el Espíritu Santo te lleva ahí de la mano. Y te dice, empiece pues a leer. Empiece. Y por fin empieza uno a leer las Sagradas Escrituras y se da cuenta y dice, wow. Y empiezas a tener sabiduría divina. No te estoy hablando de la académica, no te estoy hablando de la filosófica, no te estoy hablando de la financiera, te estoy hablando de la sabiduría. Un rey como Salomón, que tenía que tener un libro de estos, porque allá en Deuteronomio se le exigía que el que fuese rey de Israel tenía que hacerle una copia del libro de la ley para que leyera en ella todos los días. Y el primer acto de Banania de Salomón le llevan 2 prostitutas en un lío tremendo.
porque no es como esta luz artificial, cuando allá anochecía, y ambas tenían bebé, y una de ellas se acuesta encima del bebito y se muere. Cuando lo siente muerto y sin respirar, va y le hace el cambiazo a la otra y se queda con el recién nacido. Como todos los niños son feitos recién nacidos, al otro día como que... Y se armó un problema, que el muerto es el tuyo. No es el mío. Y eso llegó a palacio. Salomón ahí en su primer acto de rey. No le presentaron una invasión, no le presentaron el desbordamiento de un río, la caída del puente, nada. Llevaron a estas dos señoras. ¿Y qué es mío? ¿Y qué es mío? Y Salomón, cuando ¡pam!, el reino que estaba en él, dice, fácil, pide una espada. Pide una espada porque era guiado por el Espíritu Santo. Y le dice a uno de sus soldados, pártalo por la mitad. Le da la mitad a doña señora y le da la mitad a doña señora. La mujer que había asfixiado a su hijo dijo, está bueno, muertos los dos. Sí, pártalo. La mamá dice, lo prefiero en manos de esa que muerto. Dice, no, déselo a ella. Sabiduría de reino. Dice Salomón, déselo a esa señora. ¿Por qué? Porque ella no lo iba a dejar matar. Y Salomón es más conocido por eso que por cualquier libro que haya escrito. Mentalidad de reino. Porque hay reino dentro de ti, dentro de mí. Y eso solo para hablar de las cosas temporales. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, si le hablo de las terrenales, que es nacer de nuevo, ¿cómo será si le hablo de las celestiales? No me va a entender. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y entonces ahí uno entiende el pasaje preferido de mi socio. No se gloríe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valor. Gloríese el que ha de gloriarse en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Eso sí es sabiduría. Vamos a estar en pie, por favor. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hasta que todo hubo fermentado. ¿Cuándo estás lista? Cuando todo en ti esté saturado del reino. ¿Cuándo estás listo? Cuando todo en ti esté saturado del reino. Respiras reino, sudas reino, sueñas reino, hablas reino, piensas reino, ves reino, anhelas reino. Punto. Di conmigo, Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y penetra hasta partir lo que es del alma, del espíritu. Amén. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo poderosamente. Amén, amén y amén.